Bueno, hasta el día viernes o lunes habíamos visto las patologías, ¿no? Diferentes patologías, arquetipos, resistencia al cambio, ¿no? Donde teníamos una presión contraria interna, una acción, un estado actual, un estado deseado, y lo que se trataba era de reducir la diferencia entre el estado actual y el estado deseado para tratar de llegar más rápido al estado deseado, ¿no? Teníamos varios ejemplos, hemos visto los ejemplos de sus compañeros. La erosión de objetivos, que era a la vez parte de la resistencia a cambio, pero además tenía un estado deseado y un factor externo que le ayudaba, ¿no es cierto? Y esto hacía que haya un retardo para llegar de un estado actual al estado deseado, ¿no? La adicción simple nos hablaba de cuando nosotros tenemos dos acciones, ¿no? Un estado actual y una u otra acción nos va a hacer que tengamos cierta adicción para usarlo. En este caso, la lavadora, los lentes, etcétera, ¿no? Perdón, en este caso, tecnología, algo que podamos realizar tanto con la acción ajena como con la acción, ¿no? Luego estaba la adicción con paso de carga en el factor externo. Esta hablaba de que además teníamos una adicción, pero que se hacía más fuerte, ¿no es cierto? Por lo tanto, a medida que vayamos usándolo, entonces esta adicción, como dice su nombre, con paso de carga al factor externo, este elemento o esta acción externa, pues se hace adictiva y al final muy dependiente, ¿no? Los efectos a corto y largo plazo, que es cuando tenemos una acción, un estado actual, un estado deseado, ¿no? Mantenemos un equilibrio y queremos llegar a un estado deseado más rápido, ¿no? Pero a la larga, ¿no? Con un retardo en el tiempo existen efectos secundarios, ¿no? Y eso va creciendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Los límites de crecimiento trata de una acción creciente, una acción decreciente, ¿no es cierto? Una condición y una condición limitativa, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la condición limitativa, va a ser, como dice el nombre del arquetipo, va a limitar el crecimiento, ¿no? Límites del crecimiento. Entonces, nosotros podemos aprender y tenemos esa retroalimentación positiva porque podemos aprender hasta ser genios, ¿no? Pero hay una limitante que nos controla, ¿no? Que en este caso sería la capacidad de retención de memoria, ¿no es cierto? Entonces, que nos hace olvidar ciertas cositas, entonces no hay. Luego estaba el éxito para quien tiene éxito, donde dos empresas podían pelear entre recursos en común, ¿no es cierto? Entonces, nuestra asignación, y tenemos, por ejemplo, horas dedicadas al trabajo, horas dedicadas a la familia, ¿no? Si te dedicas más al trabajo, pues vas a dedicarle menos a la familia y viceversa, ¿no? Por lo tanto, por ahí viene el nombre de éxito para el que tiene éxito, ¿no? Si este tiene éxito, pues este va a crecer. Si este tiene éxito, va a crecer, ¿no? Ambos son relaciones positivas, ¿no? Ambas pueden crecer de acuerdo a quién se le da más importancia, ¿no? Luego está la escalada, que es muy similar, simplemente que acá tenemos unas retroalimentaciones negativas porque tratamos de llevar siempre a un equilibrio las cosas, ¿no? Es por eso que se llama escalada, que nos ayuda a escalar, ¿no? Si una empieza a crecer, ¿no? O a tener cierto resultado, la otra va a agarrar eso como una presión, ¿no es cierto? Por así decirlo, y entonces va a mejorar.
Y al ver que el otro mejora, el otro va a mejorar más y así sucesivamente. Ambos van mejorando, ¿no? Y manteniendo cierto equilibrio. Las tragedias del territorio común, eso, ¿no? Una tragedia que tengamos un límite, ¿no? Una limitante, un límite de un recurso. Y tenemos ganancias, ganancias totales para A, para B, para C, para D puede ser. Y bueno, acá tenemos la actividad individual, ¿no es cierto? Y la actividad total, la actividad individual también debajo, ¿no? Entonces acá jugamos un poquito con los límites de la tragedia del territorio común. Cuando tenemos un territorio común vamos a compartir varias cosas, puede ser tierra, agua, luz, lo que quieran, ¿no? Y obviamente mientras más usemos, más se va a morir la reserva, ¿no? Entonces hay que ver la mejor forma. Luego están los criterios y subinversión. En este caso vamos a tener que tener cierto crecimiento y para crecer necesitamos invertir, ¿no? Invertir en educación, invertir en capacitaciones, etc. La acción creciente va a hacer que haya una demanda, ¿no? Que va a ir creciendo y luego esta va a incrementar de cierta forma el desempeño de la empresa y la empresa va a aumentar la necesidad percibida de invertir, ¿no es cierto? Y también va a disminuir una inversión en capacidad, lo cual va a hacer que aumente la capacidad y finalmente disminuya el desempeño, ¿no? Y eso hace que haya menos demanda, ¿no? Porque si bajamos el desempeño o la calidad, entonces también bajamos la demanda, ¿no? Este es un ejemplo de productos, demanda, capacidad, ¿no es cierto? Finalmente, lo que han hecho sus compañeros es unir diferentes arquetipos. Actualmente se puede unir de la siguiente manera. Tenemos que decidir acá, en este gráfico nos muestra qué tipos de arquetipos son para qué cosa, ¿no? Entonces, hay dos tipos, lo divide en dos tipos de problemas, ¿no? Uno es para el crecimiento, problemas de crecimiento, ¿no? Quiero que mi empresa crezca, o cómo puedo verificar cuánto va a crecer mi empresa, mi proyecto, mi emprendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, para ello podemos utilizar los siguientes arquetipos: ciclo de reforzamiento, límites de crecimiento, éxito para el que tiene éxito, tragedia del territorio común y crecimiento y subinversión. Pero hay otro lado que es de solucionar problemas. Quiero solucionar X problema. Entonces vamos a usar el ciclo de balance. Luego vamos a usar efectos a corto y largo plazo. Luego erosión de objetivos, escalada, adicción, desplazamiento de carga. Y finalmente el mismo que en crecimiento, que va a ser crecimiento y subinversión, ¿no? En este caso van a ser estándares desviados y en el otro van a tener estándares fijos. Esa es la única diferencia entre usar el crecimiento y subinversión en cualquiera de ambas opciones, ¿no? Bien, eso hemos visto hasta ayer, que era nuestro examen, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Duda? ¿Ninguna duda, pregunta? Entonces voy a asumir que todo está claro y que su examen han dado 100.
¿no? Bien, vamos a pasar entonces a lo que es la dinámica de sistemas como tal. Ahora entramos a lo que es la metodología mismo de la dinámica de sistemas, ¿ya? Entonces, ¿qué es? En primer lugar, la dinámica de sistemas, ya habíamos hablado que es una disciplina académica creada en los años 60 por J. Forrester, ¿no? Es por eso que los diagramas que vamos a ver a continuación, o sea, más adelante, se llaman diagramas de Forrester, ¿ya? Sus raíces originales fueron en sistemas ingenieriles y gerenciales, pero ahora, hoy en día, se ha convertido en una herramienta utilizada para el análisis de sistemas sociales, económicos, físicos, químicos, biológicos, ecológicos, psicológicos, ¿no? Tengo dos amigos peruanos que utilizan, ellos son psicólogos y utilizan la dinámica de sistemas en la psicología y sus trabajos son excelentes, ¿no? De hecho, ya son doctores y todo, y les encanta, les apasiona lo que es la dinámica de sistemas, ¿no? Porque es bien versátil, ¿no? O sea, puede usar para cualquier cosa. Entonces, la dinámica de sistemas tiene su origen en lo que se conoce como el enfoque de sistemas, ¿ya? Esta es una metodología que permite modelar casi cualquier tipo de sistemas, ¿no? Siempre hay uno que otro que no, pero casi cualquier tipo de sistemas. Y también es representando su estructura, simular su comportamiento, todo, ¿no? Todo debe ser exacto. Entonces, la dinámica de sistemas tiene su origen en lo que se conoce como el enfoque de sistemas, que ya lo hemos visto, ¿no? Y para analizar y resolver un problema usando la dinámica de sistemas, nosotros necesitamos estas destrezas que ya las hemos visto, ¿no? Conocimiento cabal del problema a tratar. Método para estructurar y organizar conocimiento acerca del problema. Una herramienta, ¿no? La simulación del computador, que ya tenemos el BENSIM, que nos permite tomar en cuenta simultáneamente todas las relaciones que se consideran importantes para describir nuestro problema, ¿no? Entonces, para eso les hice también instalar el BENSIM en sus computadoras. Ya tenemos la herramienta, el método y el conocimiento también lo tenemos, solo que nos falta organizar. Perdón, creo que me he equivocado de diapositiva, ¿no? Ahora estamos bien. Sí, estamos bien. Entonces, acá vemos, ¿no? Cómo alguien está agarrando a su sistemita como una mascota, ¿no? En la imagen. Entonces, la definición de la dinámica de sistemas nos dice que es un camino para estudiar el comportamiento, ¿ya?, de los sistemas, para mostrar cómo las políticas, las decisiones, estructuras, demoras, tiempos, están interrelacionadas para influenciar sobre todo el crecimiento y la estabilidad. Eso es según J. Forrester, ¿no? Y también nos dice Peter Singh que es una disciplina que permite visualizar la integridad e interrelaciones y el aprendizaje para cómo estructurar dichas interrelaciones de una forma más efectiva y eficiente, ¿no? Entonces, estos dos autores que han colaborado bastante en lo que es la dinámica de sistemas nos dan estos conceptos de dinámica de sistemas. La dinámica de sistema es una metodología, ¿no? Entonces comprende 4 etapas, ¿ya? Tiene 4 etapas como toda metodología, con respectivos pasos, ¿ya?, que nos permiten desarrollar ciertos modelos. Por ejemplo,
Primero les había pedido que definan el propósito del modelo y ahora les pido lo mismo, ¿no? Vamos a definir el propósito del modelo, vamos a definir la frontera del modelo y vamos a identificar las variables clave, ¿ya? Entonces, vamos a describir el comportamiento, vamos a dibujar modos de referencia de las variables clave y diagramas, vamos a diagramar los mecanismos básicos del ciclo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta? ¿No se me escucha? ¿Se escucha el ruido muy fuerte? ¿Mucho? Sí, Lice, a veces se sube de golpe incluso. Ahora, ¿sigue? ¿Sigue el ruido? Hola, ¿me escuchan, chicos? Sigue, Lice. A ver, voy a cambiar de micrófono.
ver ahora, ¿me escuchan? ¿O sigue el ruido? ¿No se escuchan? Hola, ¿se escucha? Sí. Sigue la estática, porque no he hecho de todo y no se pierde. ¿Se escucha, Inge? Ahora sí, Se allá escucha mejor, sí. debe servir el hack que acabo de buscar. Ya. Ok, entonces continuamos. Bien, estábamos en, en las etapas, ¿no? Entonces, las etapas de modelación dinámica de sistemas son 4, decimos, ¿no? La primera, ¿no?, es la conceptualización, ¿no? La conceptualización es por donde vamos a empezar nuestro proyecto. Ya, ahorita vamos a ver un poquito de todas, pero acá es donde vamos a empezar nuestro proyecto. Vamos a definir nuestro propósito del modelo, ¿ya? Vamos a definir la frontera del modelo, es decir, hasta dónde vamos a llegar, ¿ya? Es como cuando definimos el propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es informar, el propósito va a ser sacar estadísticas, el propósito va a ser coadyuvar en algo o proyectar algo, ¿no? Entonces ustedes tienen que definir para qué quiero hacer mi modelo, ¿no? Y eso es lo que precisamente les he pedido hoy día, ¿no? Con su grupo, todos vamos a hablar acerca del COVID. Ahora, ustedes definan el propósito de su modelo, ¿ya? Porque puede haber diferentes modelos de COVID, ¿no? Puede ser uno para saber y pronosticar, ¿no?, cada cuánto tiempo va a volver una segunda, una cuarta, quinta ola, ¿no? Si para verificar si si las cuarentenas están funcionando y han rebajado de alguna manera el contagio, digamos, ¿no? Ahora también podemos ver si las vacunas, ¿no? Bueno, las vacunas no, porque son recientes, no hay todavía ningún dato, así que no, las vacunas descartamos, porque se tendría muy poca información, ¿no? Pero podríamos quizá ver el histórico de otros países en meses, ¿no? Pero igual como que no hay mucha información histórica acerca de las vacunas. Así que podríamos hablar, no sé, de los barbijos o algo, ¿no? El propósito del modelo, ¿cuál sería? Quiero mostrar, digamos, que si funciona los barbijos, por ejemplo, o que si funcionan las cuarentenas, ¿no? Entonces vamos a demostrar cuál es el método, por ejemplo, de bioseguridad que ayuda más a detener el contagio por COVID, ¿no? Podríamos definir eso, la frontera del modelo. Vamos a definir hasta dónde voy a llegar, ¿no? Entonces, solamente voy a hacer un análisis de Cochabamba, de Bolivia, de Sudamérica, de América, de todo el mundo, etcétera. Vamos a describir, ¿no? Vamos a identificar las variables, como hemos ido identificando las variables de nuestro diagrama causal, ¿no? Hasta ahora. Entonces vamos a ir definiendo las variables claves, ¿no? Vamos a ir describiendo. Entonces vamos a ir después dibujando los modos de referencia, es decir, vamos a agarrar
ustedes van a, primero hoy vamos a definir nuestro propósito y nuestra frontera, ¿ya? Para mañana o hasta el viernes, ustedes ya me tienen que traer todo el mecanismo, es decir, todo el conocimiento de datos históricos que encuentren acerca de su propósito, ¿no? Entonces, digamos, si ustedes me dicen, ya quiero saber si el barbijo o eso nos va a ayudar, digamos, entonces empezamos a justamente a revisar, ¿no? Si tenemos esos datos, si tenemos datos estadísticos de métodos de bioseguridad, si tenemos datos históricos de uso de barbijos, si tenemos datos históricos con números de gente, ¿no? Número de personas que usan barbijo, número de personas que no usan barbijo, número de contagios por no usar barbijo, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de eso, entonces tenemos que tener ese valor histórico, ¿ya? Si no lo tenemos, pues mejor no nos vamos a complicar porque tendríamos que crear una hipótesis propia y nosotros no tenemos el conocimiento suficiente para hacer esas hipótesis, así que tendríamos que conseguir una persona que esté en el área, ¿no? Que es un poquito difícil y también nos va a faltar tiempo. Entonces, para el día viernes, ¿no? Por ejemplo, ya debemos tener, o para el sábado, que habíamos dicho que vamos a revisar, ya deberíamos tener todo esto, ¿no? Definido, nuestras variables claves, los mecanismos básicos de los modos de referencia, y vamos a ir ya teniendo nuestro primer diagrama básico de realimentación, de ciclos de realimentación, ¿no? Nuestros modelos causales. Luego, después de la conceptualización, que es hasta diagramar nuestros modelos causa-efecto, nuestros diagramas causa-efecto, pasamos a la segunda fase. La segunda fase es la formulación. ¿Qué es la formulación? Una vez que tengamos bien definido nuestro diagrama causal, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando les daba tareas íbamos corrigiendo, íbamos quitando, íbamos aumentando algunas variables, íbamos modificando, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar acá en su proyecto. Vamos a ir modificando, cambiando, mejorando. Al final, nosotros vamos a definir, una vez que ya tengamos nuestro modelo causal bien definido, en limpio, vamos a realizar la formulación. Y la formulación es la segunda etapa de la dinámica de sistemas, donde convertimos nuestros programas causa-efecto a diagramas y ecuaciones de flujo nivel, ¿no? Entonces les voy a enseñar, aquí vamos a volver a retomar lo que es el Benzin, y les voy a enseñar cómo diagramar, cómo realizar los diagramas de Forrester, o también llamados diagramas dinámicos de sistemas, ¿no? Y también vamos a aprender a formular, a estimar y seleccionar valores de parámetros, ¿no? Cuando se multiplica, cuando se divide, qué es una tasa, cuando usamos porcentajes, índices y demás. La tercera etapa de la dinámica de sistemas, una vez que nosotros ya hayamos formulado y tengamos nuestro diagrama de Forrester con las respectivas fórmulas, vamos a empezar a probar el modelo, vamos a empezar a simular el modelo, ¿no? Y vamos a ir probando la hipótesis dinámica, vamos a probar las disposiciones del modelo, vamos a probar el comportamiento del modelo y cuál va a ser su sensibilidad a perturbación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros le vamos a dar valores, vamos a subir, bajar, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Luego están las etapas, la etapa de implementación, que es la cuarta etapa y la última, donde vamos a probar las respuestas del modelo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Acá, una vez que hayamos probado, ¿no es cierto?, con diferentes parámetros, entonces vamos a empezar a definir ciertas respuestas de nuestro modelito, ¿no? A las preguntas por las cuales hemos decidido realizar nuestro modelo, ¿no? Vamos a
como hemos definido el propósito del modelo, pues vamos a ir dando las respuestas a ese propósito. Entonces, a diferencia de políticas o entornos, vamos a traducir estas conclusiones del estudio a una forma accesible a la gente común, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se hace una implementación de una interfaz de usuario para que las personas puedan revisar y ver, como quien dice, ¿no? Para que los mortales puedan entender lo que nosotros hemos hecho. Porque si nosotros le mostramos un modelo dinámico, tal cual, los diagramas de Forrester a alguien que no tiene idea de sistemas, mucho menos de simulación, ¿no? Incluso si yo les mostraría ahorita un modelo dinámico de sistemas, sin que ustedes hayan pasado la materia, sin que tengan los conocimientos, seguro no me entendería, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener una interacción con el usuario final. Esta interacción es mediante una interfaz de usuario, ¿no? Entonces, una interfaz de usuario amigable, accesible, en la cual puedan ver directamente resultados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estadísticas, como ven acá, vamos a hacer tortitas o podemos hacer gráficos, mostrarles botoncitos que puedan incrementar, decrementar, etcétera, de tal manera que las personas puedan utilizar nuestra simulación, ¿no? Nuestro modelo dinámico. Acá en esta gráfica nos muestra las etapas mencionadas, ¿no? Generalmente se toma las 3, ¿ya? Algunos libros toman solamente 3 etapas, que es la etapa de conceptualización, donde tenemos un mundo real, ¿no? Lo que vamos a estudiar acerca de nuestro propósito del modelo, vamos a estudiar nuestro modelo real, ¿no? Luego podemos pasar, una vez que tenemos la conceptualización, el conocimiento, bajamos y empezamos a formular, creamos modelos mentales matemáticos, ¿no? Pero si encontramos fallas, pues podemos volver a la conceptualización a investigar más o a buscar información que nos ha fallado, etcétera. Y volvemos a la formulación. Una vez que formulamos, podemos empezar a evaluar. Al evaluar es posible que también encontremos ciertos errorcitos, ¿no? Modificaciones, que hayan algunas variables que no estén funcionando correctamente, etcétera. Entonces volvemos a la formulación, quizás alguna fórmula no está dando. Y vamos, y si acá tampoco encontramos la solución, podemos volver a la conceptualización, ¿no? Analizar mejor o sacar más información y volver a la formulación. Y acá también podemos ir y venir un buen trecho. De hecho, se hace todo el tiempo esto, ¿no? Entre todas las etapas, es de ida y vuelta. Y finalmente tenemos una evaluación aprobada, la cual nos va a ayudar a también, una vez que hayamos evaluado y cuando estemos implementando, puede que tengamos que volver a la conceptualización o a la formulación, ¿no? Y así ir jugando hasta finalizar nuestro modelito. Entonces, las etapas de la modelación dinámica de sistemas, acá tenemos, ¿no? Diagrama causal, ¿no? En la conceptualización tenemos lo que son los, o sea, como resultado, acá dice, vamos a tener un diagrama causal. ¿Y cuál es el resultado de la conceptualización? Definimos nuestro sistema, describimos su comportamiento con nuestros modos de referencia históricos, identificamos los factores causales, o sea, creamos nuestras variables, nuestra retroalimentación, creamos, formulamos las políticas que transforman la información en decisiones, ¿no? Y o sea, aparte de todo eso, vamos formando la hipótesis dinámica, ¿no? Entonces, de ahí sale como resultado un diagrama causal. Pasamos a la segunda etapa, que es la de formulación, donde vamos a construir, ¿no? El modelo de Forrester. Y formulamos los modelos como tasas y niveles, ¿no?
Formulamos y tenemos como resultado el diagrama de Forrester de la segunda etapa de modelación de la formulación, ¿no? Pasamos a la tercera etapa y tenemos un análisis, ¿no?, de pruebas. Vamos a explorar qué pasa si evaluamos, qué consecuencias, qué diferencias hay entre políticas. Vamos a ir viendo los diferentes comportamientos que tienen con diferentes parámetros, ¿no? Y vamos a tener ciertas ideas para los cambios de políticas, ¿no? Por ejemplo, desarrollaríamos un modelo de COVID que nos permita ver cuál de las opciones para reducir los contagios ha funcionado mejor, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos ver cuarentenas, cuando ha habido cuarentenas, cuántos casos positivos ha habido, cuántos muertos, ¿no? Cuando no ha habido restricciones, cuántos casos ha habido, cuántos muertos, ¿no? Entonces vamos viendo y decimos, a ver, ¿qué es lo que ha afectado? ¿Será el barbijo? ¿Será el encierro? ¿Qué? ¿No? Entonces podemos jugar con esas variables. Ahí estamos haciendo un análisis, ¿no? Y finalmente tenemos la validación, ¿no? En cualquier etapa del modelo podemos realizar diferentes validaciones, ¿no? Enfocar la estructura, en el comportamiento, etc. Entonces, empezamos, esas son las 4 etapas, ¿no? Y empezamos con la conceptualización de modelos dinámicos de sistemas. En esta primera etapa, nuestro modelador, ustedes en este caso van a ser ya los modeladores, tienen que determinar el propósito del modelo, sus fronteras, su posible comportamiento y la naturaleza de los mecanismos básicos. El propósito del modelo, les explico qué es para que lo hagan para mañana. Propósito del modelo, ¿no? Este es un paso de 2 partes. Primero nos vamos a enfocar sobre un problema y vamos a reducir la audiencia del modelo. ¿Qué quiere decir? Les he ido diciendo en varias clases, ¿no?, que cuando nosotros definimos un problema, tenemos que reducir tanto el enfocarnos en el problema como la audiencia del modelo. Es decir, no pueden, como en el caso del feminicidio, ¿se acuerdan que había casos donde hablaban de feminicidio no solo en cuarentena, sino en la calle y demás, ¿no? Entonces, ahí estábamos ampliando nuestra audiencia del modelo, ¿no? La idea es reducirla, ¿no? Y ya les dije, solo para casos de cuarentena, encierro con el agresor, ¿no? Entonces ahí cambia la cosa. Entonces acá tenemos que hacer eso. Al definir el propósito del modelo, lo primero hay que enfocarnos sobre el problema y tratar de reducir la audiencia del modelo, ¿no? Entonces, un modelo dinámico de sistemas va a ser construido para entender un sistema, para saber cómo se comporta, ¿ya? Que tiene creado un problema, ¿no? A continuación, y continúa manteniéndolo. Ahorita nosotros vamos a modelar un sistema del COVID porque se mantiene, ¿no? Es decir, hay un problema, sigue habiendo contagios, ¿no? Ayer me decían, no hemos bajado los contagios, ¿no? O sea, hay 700 contagios por día, me decía un colega, ¿no? Pero aparentemente ya bajó, ya estamos súper bien y todo, ¿no? Pero en realidad no, o sea, sigue habiendo contagios, sigue habiendo muertes, etcétera. Entonces tenemos que analizar ese problema, ¿no? Tenemos que entender por qué está pasando esto, ¿no? Entonces, si entendemos el por qué, vamos a poder modelar mejor y tal vez tengamos la suerte o la oportunidad de solucionar el problema con nuestro modelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal? Ok, entonces si analizamos bien y vemos qué variables nos afectan, podemos también ver qué variables nos ayudan, por lo tanto, dar una posible solución a la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el propósito del modelo, tenemos la meta de la etapa de conceptualización, ¿no? ¿Cuál es la meta? ¿Hasta dónde quiero llegar? Entonces, nosotros tenemos que llegar a un modelo conceptual en bruto
que sea capaz de mostrar el problema relevante ya del sistema que estamos viendo. ¿Cuál es el problema relevante? Y después de escoger qué áreas del problema nos vamos a enfocar, entonces empezamos a modelar y reunir todos los datos relevantes y adicionalmente vamos a definir cuál va a ser el enfoque de nuestro modelo, ¿no? Entonces ustedes como modeladores tienen que considerar la audiencia del modelo primario, es decir, los más importantes, y si la estructura y comportamiento del modelo no pueden ser entendidos por su audiencia, ¿no? Y también, si no responde preguntas que interesan a la audiencia, entonces el modelo es inútil. Esto es muy importante. Ustedes tienen que preguntar, ¿realmente responde a las preguntas que le interesan a la audiencia, en este caso a la población en general, ¿no? En el caso del COVID? Pero si su estructura o comportamiento no responde a preguntas interesantes de su audiencia, entonces nuestro modelo va a ser inútil. Entonces, el propósito del modelo deberá mencionar algún tipo de acción o comportamiento sobre el tiempo que el modelo va a analizar, ¿no? Entonces, si un propósito está claro y es estrictamente definido, entonces es muy difícil decidir qué componentes del sistema son o no son importantes. Las categorías del propósito del modelo. Nosotros podemos tener lo que es, ¿no?, para clasificar el conocimiento y entendimiento del sistema, ¿no? A ver, ¿cuál es su propósito? Quiero conocer y entender mi sistema, ¿no? Para eso quiero desarrollar un modelo dinámico de sistemas del COVID. Solo para entender, ¿no? Quiero saber cómo se comporta, qué es lo que hace, cómo funciona, ¿no? Entonces, si quiero entender, ese puede ser un propósito, ¿no? Entender y conocer el sistema. Otro propósito de su proyecto puede ser para descubrir políticas que mejoran el comportamiento del sistema. Entonces, podría ser descubrir ciertas políticas de bioseguridad o de aislamiento, etcétera, que nos ayude a mejorar el sistema, ¿ya? Otro propósito podría ser para capturar modelos mentales y servir como un medio de comunicación y unificación, ¿no? Entonces ustedes pueden decidir cuál de estas categorías de propósito del modelo va a entrar, ¿no?, su proyecto. Acá un ejemplo. Si consideramos, por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas, el propósito del modelo podría ser determinar la evolución de las infecciones respiratorias agudas, denominadas IRAS, con o sin neumonía, como causal de la mortalidad infantil en la ciudad, ¿no? Entonces, como audiencia del modelo, podríamos considerar que está destinado a un servicio de salud SED, ¿no?, de la ciudad, y que pueden estar interesados en conocer y comprender de la enfermedad y así tomar decisiones sobre ella, ¿no? Entonces, como ven, el propósito del modelo lo van a definir así. En este caso dice, determinar la evolución de las infecciones respiratorias agudas, ¿no?, con o sin neumonía, como causa de mortalidad infantil en la ciudad. Ahora, como audiencia del modelo, podríamos considerar que está destinado al servicio de salud, al SEDES, por ejemplo, ¿no?, de la ciudad, y que están interesados en conocer cierto comportamiento de la enfermedad, ¿no?, y así pueden tomar decisiones. La frontera del modelo, como les decía hace un momento, cada sistema tiene una frontera o tiene un límite que nosotros vamos a llegar, ¿ya? Entonces, ya sea, puede ser un límite que va a ser cerrado dentro del cual se va a generar cierto comportamiento de interés. Entonces, esto es importante definirlo para que ustedes no vuelen con su imaginación. Y
mismo que al principio, donde ustedes agarraban y decían esto y este otro, y entonces va creciendo el modelo. Pero al final, muchas veces, todas las variables que toman en cuenta nos están distrayendo de lo importante y aparte nos complican, ¿no? Entonces es importante definir cuál va a ser el límite o la frontera del modelo. El modelo contiene todos los componentes presentes dentro del modelo final, ¿no? Entonces, primero, ustedes como modeladores van a tener que reunir todos los componentes que él vea que sean necesarios, ¿no? Que ustedes vean necesarios para crear un modelo de sistema. Y también pueden tomar en cuenta los componentes que no se está seguro si van a servir o no. Entonces, dentro de la frontera del modelo, los componentes deben seguir la siguiente regla, ¿no? Primero, los componentes deben ser necesarios. Hay que ver que los componentes sean necesarios, ¿bien? No pongan variables cualitativas que no nos puedan servir para nada, ¿no? Entonces, ustedes van a ir modelando y van a configurar la frontera de tal manera que nada se excluya de nuestro modelo, ¿no? Entonces, es necesario para generar y representar propiamente el comportamiento que queremos demostrar, ¿no? Es importante revisar todos los aspectos, ¿no?, que tenemos o que queremos saber. Los componentes pueden ser agregados y también se debería poder agregar componentes si no cambian la naturaleza del problema, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo en el modelado o el propósito del modelo? Entonces, menos componentes nos van a ayudar a evitar más complicaciones innecesarias, ¿no? Los componentes deben ser direccionales. Todos los componentes importantes deben tener un nombre de dirección y que pueda crecer o decrecer. ¿Ya? Ese es otro detalle importante, ¿no? Los componentes deben ser direccionales, ¿ya? Y también es importante que puedan crecer y puedan decrecer. Entonces, para especificar una frontera del modelo, ustedes como modeladores deben separar los componentes iniciales en dos grupos importantes. Acá vamos a empezar a hablar de los tipos de variables, endógenas y exógenas, ¿ya? Entonces, una vez que definamos nuestras variables que van a ser parte de nuestro modelo, vamos a agarrar esta lista de variables y las vamos a dividir en estos dos tipos, variables endógenas y variables exógenas. Las variables endógenas son aquellas variables dinámicas que están envueltas en ciclos de realimentación del sistema. Por lo tanto, van a ser afectadas por el sistema en algún momento. Esas son las variables endógenas, las que están dentro de ciclos de realimentación, ¿ya? Las variables exógenas, como su nombre dice, ex, afuera si quieren, pues van a ser todas las variables o componentes cuyos valores no son directamente afectados por el sistema, como las tasas, por ejemplo, ¿no?, que no estaban envueltas en ciclos de realimentación. Esas son variables exógenas. Entonces, eso tiene que memorizarse bien porque vamos a ir hablando y dividiendo todo en variables exógenas, endógenas, exógenas, endógenas, ¿ya? Entonces, ya les dije, endógenas son aquellas variables dinámicas que están envueltas en ciclos de realimentación del sistema, o sea, que van a ser afectadas por el sistema, y las exógenas no son afectadas directamente por el sistema. Es útil hacer estas dos columnas de endógenos y exógenos y llenar estas columnas después de
realizar un minucioso examen de cada componente de la lista, ¿no? De todos nuestros componentes iniciales dentro de lo que es el contexto del propósito del modelo. Después también es útil reexaminar los componentes endógenos y exógenos para especificar cuáles son los stocks, ¿no? Una vez que dividimos en endógenos y exógenos, ahora nos toca dividir cuáles van a ser stocks o niveles, cuáles van a ser flujos, niveles, ¿no? Y bueno, normalmente los componentes exógenos van a ser constantes, ¿ya? O van a ser parámetros, pero no pueden ser, los componentes exógenos jamás pueden ser flujos o niveles, jamás. Si ustedes me dicen que es una variable exógena, puede ser. Si es endógena. Luego está, ¿qué son los niveles o stocks? ¿No? Estas son acumulaciones, usualmente son algo que puede ser visibilizado o visualizado y medido, ¿ya? Entonces, cuando ustedes definan niveles o stocks, van a pensar, esta es una acumulación de algo, ¿no? Y va a poder ser visualizado y medido, o sea, voy a poder medir, pesar, si quieren, ¿no? Como cualquiera. Pero también puede ser abstracto como nivel de reputación, ¿no? Ahora, los flujos son diferentes cambios en los niveles, ¿ya? Y son tasas que son medidas en unidades de nivel sobre el tiempo, ¿no? Entonces acá tenemos tasa de nacimiento, tasa de muerte, tasa de compras, etc. Acá un ejemplo de variables endógenas y exógenas, ¿no? Acá tenemos todas las variables, ¿no? Una lista de todas las variables, que es lo que van a hacer hoy día, ¿ya? Entonces vamos a tener toda la lista de variables de nuestro proyecto y tenemos los diferentes componentes, ¿no? Una vez que tengamos, los vamos a dividir en dos, endógenos y exógenos. Como pueden ver acá, tenemos en endógenos de esta población, que generalmente es nivel, flujo, nivel, ¿no? Entonces tenemos 3 niveles, flujos, flujo, niveles, ¿no? También tenemos población susceptible, etc. Y los componentes exógenos, si se dan cuenta, son todas las tasas, ¿no? Entonces, generalmente es de esa manera. Los modos de referencia. El modo de referencia nos va a ayudar a representar el comportamiento de nuestras variables claves de nuestro sistema, ¿no? Sobre el tiempo. Por eso necesito datos históricos, ¿no? Entonces, un gráfico de modo de referencia tiene al tiempo sobre el eje horizontal y unidades de las variables en el eje vertical, ¿no? Entonces, el modo de referencia captura modelos mentales y datos históricos, como les decía, ¿no? Sobre papel y lápiz, si quieren. Entonces, da las listas para una estructura apropiada de nuestro modelo, ¿no? Podemos verificar con este modo de referencia la credibilidad una vez que nuestro modelo esté construido. Por eso, sobre todo para esta etapa de ustedes que están aprendiendo, es muy importante definir un modo de referencia que tenga un respaldo de información por detrás, ¿ya? Entonces, los modos de referencia es la observación histórica, ¿ya? Que son modos de referencia hipotéticos, ¿ya? Entonces hay dos modos de referencia que un modelo puede crear durante la conceptualización. Un modo de referencia por observación histórica, lo que les decía, agarramos datos históricos y modelamos, ¿no? ¿Qué existe? Y cuando un modelador tiene un problema y desea generar cierto conocimiento acerca de posibles causas y soluciones. Acá
tenemos que cuando no hay información histórica, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, un modo de referencia que nos dice cómo es el comportamiento de mi sistema actualmente. Acá, cuando no tenemos información histórica, como lo que les decía de las vacunas, por ejemplo, no hay información histórica disponible, entonces el modelador puede crear un mundo de referencia hipotético, ¿no? Que va a consistir en una simple curva típicamente dibujada a mano. Hasta acá. Y va a ir capturando las características claves del patrón de comportamiento de los componentes importantes del sistema. Acá están los modos de referencia. A esto me refiero, esto me tienen que entregar el día viernes, ya, mostrar, para que veamos más allá el día sábado. O el día sábado queremos ver, si me equivoco, que el sábado, entonces tendríamos que ver estos modos de referencia. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, población de enfermedades respiratorias con neumonía, ¿no? Entonces acá tenemos el año, el número de casos y listo, graficamos. Y ese es un modo de referencia, este es un histórico, miren, el histórico del 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces en toditos los casos han ido aumentando. Y este es mi modo de referencia, ¿no? Cuando yo quiera verificar si ha aumentado o ha bajado los casos, etcétera, ¿no? Vamos a ir pronosticando con nuestro modelito dinámico ya. Pero para acá necesitamos saber el histórico y para ello necesitamos tener ciertos datos históricos. Otro detalle que cometen un error los estudiantes al hacer esto es que, ok, consiguen información histórica, pero no en el mismo tiempo, entonces tampoco sirve, ¿no? O sea, si van a encontrar, por ejemplo, número de casos con COVID desde, por ejemplo, marzo del 2020 hasta julio del 2021, ¿no? Entonces vamos a tener ese rango de tiempo, si quieren, ¿no? Pero no busquen otros, digamos, ya tengo población con COVID desde marzo hasta julio del 2021, ¿no? Y tengo el número de vacunas desde marzo del 2021 hasta junio de 2021, ¿no? Entonces, no estamos siendo coherentes con el tiempo. Todos los datos que yo tenga tienen que estar en los mismos tiempos. Si es desde el año 2000 al 2006, o si es desde el año 2010 al 2020, pues toda la información que yo tenga tiene que ser entre esas fechas. Acá está otro modo de referencia, que sería la población sin neumonía, la población infantil, la mortalidad infantil, que son las variables clave del modelo, ¿no? ¿Qué son los mecanismos básicos? Los mecanismos básicos son los ciclos de realimentación en nuestro modelo y representan un conjunto más pequeño de relaciones causa-efecto, ¿no? Entonces, estos son capaces de generar un modo de referencia, aunque también podría ser una simple historia que explique el comportamiento dinámico del sistema. Para elaborar estos mecanismos básicos, ustedes como modeladores deben primero mentalmente decidir sobre una hipótesis dinámica. ¿Cuál va a ser su hipótesis dinámica para el proyecto? La hipótesis dinámica, ¿qué es? Una hipótesis dinámica es una explicación del comportamiento del modelo, del modo de referencia, perdón, y debe ser consistente con el propósito del modelo.
Pues un modelador usa una hipótesis dinámica para dibujar y probar las consecuencias de los ciclos de realimentación. Luego va a crear diagramas que ilustren los mecanismos básicos que se vayan manejando en el comportamiento del sistema dinámico. Entonces, si nosotros tenemos una buena hipótesis dinámica, ¿ya? Y dentro de ello van a estar los mecanismos básicos también, bien definidos hasta el día sábado, va a implicar tener la información suficiente para empezar a formalizar el sistema, ¿no? Una vez que tengamos todo esto bien ordenado, recién podemos pasar a la formulación, ¿no? Entonces, para representar los mecanismos básicos, se puede usar ciertos diagramas causa-efecto o diagramas flujo-nivel, ¿ya? Los diagramas de flujo-nivel tienen la tendencia a ser más detallados que los causa-efecto, y esto les va a forzar a ustedes a pensar más específicamente acerca de la construcción del sistema, ¿no? En ecuaciones de flujo-nivel. Pero para mí, les digo, es más sencillo hacer los diagramas de Forrester que hacer un diagrama de causa-efecto. Acá tenemos, ¿no?, la hipótesis dinámica de las infecciones respiratorias agudas. Tenemos acá un diagrama causa-efecto, como pueden ver. Hay ciclos de realimentación, ¿no? Y también hay, estas son las variables exógenas. Tasa, les voy a marcar, ¿no? Tasa de infección es exógena, población es exógena, tasa de curación es exógena, esto también, esta, ¿no? Entonces, todas estas variables son exógenas, ¿ya? Esas variables que están con rojo son exógenas. ¿Por qué? Porque no están siendo afectadas por el sistema, ¿ven? ¿Tasa de contacto está siendo afectada por el sistema? No. ¿Tasa de infección? No. ¿Población? No. Ninguna de estas está siendo afectada. ¿Tasa de mortalidad está siendo afectada por el sistema? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, no va a ser exógena, va a ser endógena, porque esta variable sí está siendo afectada por el sistema, ¿no? Depende de la población de IRAS con neumonía para tener un valor. Entonces, esta sí está siendo afectada por el sistema. Por lo tanto, es endógena, no es exógena. Luego acá tenemos todas las conexiones que existen y todas las demás que no están marcadas con rojo son variables endógenas. ¿Por qué? Porque están siendo afectadas por el sistema. Prevalencia, ¿no? Está siendo afectada por población de IRAS con y sin neumonía, por tasa de contacto. Por lo tanto, es endógena. La infección está siendo afectada por 3. Tasa, población susceptible, prevalencia. Población de IRAS, ni quiere decir, ¿no? Está envuelta en ciclos de realimentación, además, ¿no? Y también tiene, amigas, la tasa de infección, la infección que le va a ayudar, ¿no? Entonces acá tenemos, está siendo afectada por nuestro sistemita. Las complicaciones también están dentro de una retroalimentación que también nos va a ayudar, también va a depender de esas variables, ¿no? Y a la vez está afectando a la población con IRAS. Entonces, población con IRAS está siendo afectada por el sistema, también tiene un pequeño ciclo de realimentación, ¿no? Y a la vez, población va a afectar a tasa de mortalidad, por lo tanto, esta no está siendo afectada por el sistema, por lo tanto, es endógena y no es exógena. Acá lo mismo, tenemos otro, ¿no? que es parte de este diagrama, pero está un poquito separado. Y acá también tenemos las variables endógenas y exógenas. Las exógenas son tasa de natalidad, no está siendo afectada por el sistema, cobertura de salud, acceso familiar
y población con neumonía IRS, ¿no? Entonces, como ven, ninguna de estas rojitas está siendo afectada por el sistema. Tasa de mortalidad sí está siendo afectada por estas variables, pero va a afectar a muertes, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos un ciclo de población infantil, muertes, y otro ciclo de nacimientos, muertes. Que todas estas son variables endógenas. Entonces espero que haya quedado claro que es una variable exógena y una endógena. Acá tenemos otro tipo de ejemplo, ¿no? Y acá otro ejemplo de exportación de cacao. Un modelo de fábrica y producción. Y pueden revisar esos ejemplos en nuestra diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? Que en caso de que la información de los intervalos, digamos, 2000 a 2016 no exista de una variable del año 2001, ¿qué se podría hacer en ese caso? ¿Cómo? Digamos que de 2000 a 2016, 2006 está la información, ¿verdad? Suponiendo que en alguna de las variables del año 2000 no exista nada de información, ¿qué se podría hacer? Si estás agarrando el rango del 2000 al 2016 y en algunas variables o en una no existe del 2000, entonces sería nomás recortar y que sea desde el 2001 hasta el 2016, digamos. Para todos, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque vamos a analizar en ese tiempo y si falta una variable, entonces nos va a afectar. A menos, ¿no?, que digamos no exista hasta ese momento y recién aparezca, como la vacuna, digamos, ¿no? Que en marzo, hasta marzo del 2021, en esos meses no había vacuna y ha aparecido la vacuna el 2021 en marzo y hay vacuna hasta diciembre, ¿no? Entonces ahí podría ser que lo ponemos como valores iniciales 0, ¿no? A los años que no hay, obviamente que no había, entonces va a ser 0, ¿no? Pero si hubiera habido vacunas esas veces, no podemos ponerle 0, simplemente no tenemos el dato, ¿no ve? Entonces serían dos casos distintos. Uno, que no existe información porque no existía y le ponemos 0 y va a crear un comportamiento real, ¿no? Pero si sí existe y no tenemos el dato, entonces no, ¿verdad? No nos causaría muchos errores en el modelo. ¿Se entiende? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Bien, entonces si no hay dudas, vamos empezando, ¿ya? Voy a subir la diapositiva al Classroom para que lo puedan revisar. Igual todo está en el libro. Entonces, quiero que me definan el propósito de su modelo, ¿ya? El tema va a ser el COVID en general, ¿no? O sea, el COVID es abierto ahorita, ¿ya? Ustedes le van a poner un propósito, ¿no? Entonces, como les mostré en la diapositiva, que teníamos un ejemplo de propósito. Donde hablaba de las enfermedades con neumonía, sin neumonía, ¿no?
muy similar, podrían hacerlo para el COVID, digamos, ¿no? Pero tomando en cuenta todas las que se llaman, todas las variables que existan, ¿no? Entonces vamos definiendo ahorita nuestro propósito del modelo, ¿ya? Vamos definiendo el propósito del modelo, la frontera del modelo, o sea, hacia quiénes va a ir dirigido la audiencia del modelo, ¿no? Hacia quiénes va a ir dirigido o a quién va a ir dirigido mi modelo, a quién le va a servir mi modelo y para qué, ¿no? Entonces, eso quiero que me definan ahorita. Una vez definido, vamos a revisar y les voy a decir si sí o si no, ¿ya? Entonces, vamos definiendo la frontera del modelo, el propósito, la audiencia del modelo. Y de acuerdo a ello, vamos a empezar a definir nuestras posibles variables para nuestro modelito, ¿no? Y con eso vamos a empezar a hacer nuestro modelo causal, ¿ya? Entonces, hasta las variables, sin dividirlas en exógenas y endógenas, quiero que hagan hoy día, hasta las variables, ¿no? Propósito, audiencia, frontera del modelo y posibles variables. Entonces, eso les voy a dar 30 minutos para que me hagan eso, me definan eso. Pueden tener varias opciones si tienen dudas y escogemos una conmigo, ¿ya? Entonces 30 minutos para que se reúnan con su grupo y empiecen a desarrollar eso. Y ahorita estoy subiendo en la diapositiva en dinámica y